Gracias por estar en sintonía de TN23, su programa de análisis a la medida. Hoy martes 28 ya de, en este caso, el mes de mayo del 2019. Buenas noches a usted y muy buena noche para ti también, Sandy Monroy. ¿Cómo estás? Gracias, Julio. Muy bien. Buenas noches. Gracias por esa sintonía y preferencia y sobre todo por involucrarse en cada análisis que tenemos de la noche. Hoy le daremos seguimiento a un tema que estábamos abordando ayer, reuniones que se tuvieron de trascendencia. Sí, y en este tema yo creo que es importante destacar algo. A ver, ¿qué nivel de compromiso tiene el país, en este caso de los Estados Unidos mexicanos? Ellos habían ya hecho unas propuestas muy interesantes la semana pasada, pero un detalle, no los invitaron para esta reunión, al menos de manera formal no los invitaron. Bueno, conozca más información sobre esta situación y sobre todo el análisis que vamos a tener, pero de momento, ¿qué te parece si conocemos los titulares? Por favor, Sandy. Bienvenidos. Autoridades de Estados Unidos, Honduras, Guatemala y El Salvador se reunieron con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El tema principal fue la migración. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, solicitó a México unirse a las estrategias regionales que se desarrollan. Analizamos si México está comprometido con el Triángulo Norte. Autoridades conmemoraron el 34º aniversario de la promulgación de la Constitución. Los grandes ausentes fueron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ya que hablamos de nuestra Constitución, analizamos un importante tema. ¿Debe reformarse? La respuesta en instantes. ¿Sabe dónde deberá votar? El Tribunal Supremo Electoral lanzó una página de información sobre los centros de votación. Mañana quedarán definidas las papeletas electorales de los 8 distritos que quedaron pendientes de aprobar por falta de certeza jurídica. Entonces, con el primer análisis, autoridades de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica nuevamente han compartido resultados con sus homólogos de Estados Unidos para combatir la criminalidad y también a los grupos que tratan de seguir lucrando con las familias centroamericanas. Por más de 5 horas, los ministros de Gobernación de Honduras, El Salvador y Guatemala dieron a conocer en privado los resultados de diversos proyectos para frenar la migración irregular. A dicho evento se dieron cita a autoridades policiales y migratorias. En esta sexta reunión, Kevin McAleenan, secretario del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, instó a que se mejore el compromiso regional para atender la crisis humanitaria en la frontera sur. Estamos hablando de acciones que a nivel institucional, en este caso, estamos tomando para el fortalecimiento de la seguridad nacional de cada uno de los países y de la región. En ese sentido, lo que nosotros podemos hacer referencia es que efectivamente lo que a nosotros nos compete es desarticular esas estructuras criminales que lucran con esa situación que usted acaba de mencionar. También mecanismos de intercambio de información más ágiles y oportunos, entre otros logros importantes. Esta sexta reunión ha constituido un paso hacia adelante, en el cual se han llegado a acuerdos muy operativos de carácter muy práctico para el desarrollo de las actividades de las instituciones a cargo de la seguridad en nuestros 3 países. Hemos avanzado ya con algunas coordinaciones con las policías de El Salvador y de Guatemala en las pruebas de algunos sistemas de comunicación, también los sistemas de inteligencia. A los niños los están explotando y traficando muchos niños de esta región y no podemos permitir que esto suceda. Vamos a perseguir penalmente a los adultos que trafican a estos niños y vamos a continuar a trabajar con nuestros socios acá para combatir las estructuras que se lucran de esto. Vamos a continuar colaborando con nuestros socios.
La sexta reunión de ministros de seguridad del Triángulo Norte de Centroamérica y de la Secretaría de Seguridad Nacional de Estados Unidos dejó como resultado acciones, compromisos y una carta abierta a México para que se sume a dichas estrategias regionales. Necesitamos que México se involucre en este fenómeno. Yo creo que para ninguno es un secreto el hecho de que hay una serie de riesgos latentes y reales para todos esos centroamericanos que inician esa ruta migratoria. Creo que más importante que eso es reconocer el hecho que van muchos menores de edad en esa misma ruta, que desafortunadamente desconocemos qué sucede en el tránsito que lleva previo a llegar a la frontera norte mexicana. Por esa razón necesitamos involucrar al gobierno de México en este esfuerzo del Triángulo Norte con Estados Unidos. Estamos rompiendo récord ahora en las fronteras, así que el problema de la migración está aumentando definitivamente, es algo que tenemos que trabajar en conjunto, como hemos estado hablando. No quiero comentar sobre las debilidades, pero sí quiero resaltar que la capacidad de abordar estas estructuras criminales y los que están explotando nuestras fronteras y familias vulnerables y niños en esta reunión sobrepasa la capacidad de un país único. Por eso todos tenemos que trabajar en la organización, todo, lavado de dinero, tráfico de personas, para abordarlo de una forma comprensiva. El funcionario norteamericano, antes de partir de Guatemala, se reunirá con organizaciones de la sociedad civil, no gubernamentales, entre otras, para conocer su impresión sobre la migración irregular. Y bueno, sobre este tema también iniciamos con el análisis, porque el ministro de Gobernación, Enrique Degenhardt, hizo énfasis en la necesidad que se tiene de que México se involucre también en esta lucha en contra de la trata de personas. Una crítica, por ejemplo, es que en estas reuniones el fenómeno de la migración se aborda desde el punto de vista de seguridad y no se abordan causas estructurales como por ejemplo la pobreza o la falta de oportunidades, que al final son factores que generan mucha migración. México se ha visto involucrado, hay que mencionarlo, y afectado también por la crisis migratoria del Triángulo Norte Centroamericano. Por ello, la semana pasada propuso incluso una iniciativa para fomentar la inversión en Centroamérica y por lo tanto se suponía que también estuviera presente en esta reunión. Claro, correcto, Sandy. Ahora, es muy importante, ¿verdad? Aquí varias cuestiones antes de que compartamos con nuestros televidentes más información. Número uno, definitivamente México tiene que estar presente en estas reuniones. Claro, ¿por qué? Primero porque ellos, vamos a empezar, es decir, a ver, nadie da nada de gratis ni de regalado. México también tiene un interés, y es decir, ellos también se ven afectos a esta situación, pero han demostrado que tienen iniciativa. Entonces hubiera sido una muy bonita oportunidad de poder consensuar el tenerlos acá. Ahora, te digo algo. Yo creo que también otros grandes ausentes son el resto de países de Centroamérica, porque no únicamente el Triángulo Norte es el que manda migrantes a Estados Unidos, Sandy. Por supuesto que sí, Julio. Entonces, aquí hay que mencionar entonces que la posibilidad de que, por ejemplo, se pueda hacer entonces otro proyecto aparte con lo que propuso México, existe esa probabilidad, porque también qué mensaje se envía que México no esté participando en este tipo de reuniones que son de interés regional. De interés regional. Esto ya no es simplemente una situación de Centroamérica, es una situación de toda el área que abarca desde México hasta Panamá. Esto quiere decir, al final de cuentas, que lo que pasa también en Nicaragua, en Costa Rica y por supuesto que lo que sucede también en Panamá es muy importante. Aquí yo creo que es importante también que acotemos algo y vamos a ver si usted puede verlo en pantalla, porque esto es muy, muy relevante. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es la postura de ellos? Ideológicamente pareciera ser que están, digamos, encontrados con las políticas y las ideologías del gobierno republicano de Donald Trump. Sin embargo, de alguna forma México se está mostrando como un aliado importante para Estados Unidos y para Centroamérica. En esta serie de reuniones como la que se celebró acá en Guatemala, la participación de México habría sido
en nuestro criterio de una vital importancia, para que nos digan, estos son los planes, esto es lo que necesitamos y de esta manera pudiéramos llegar a obtenerlo, ¿verdad? Estos planes de carácter estratégico. El tema migratorio, al final de cuentas, es una situación que nos afecta a todos y tenemos que verlo y enfocarlo, una vez más lo decimos, como una región centroamericana y México. Pero al final también de cuentas, Sandy, lo importante es que estas reuniones se están llevando a cabo, ¿verdad? Y que hay coordinación. Y la pregunta es, ¿invitaron o no invitaron a México? No lo invitaron. Al menos no oficialmente. ¿Por qué no lo incluirlo también? ¿O solamente era porque generaba o era un tema del Triángulo Norte? Porque la verdad es de que sí valdría la pena poderlo incluir. Fíjate, Sandy, que sí es cierto. A ver, digamos que sí es un tema muy del Triángulo Norte. Las últimas olas de grandes de migración centroamericana, Honduras, El Salvador y Guatemala, eso es innegable. Pero el desaprovechar estos espacios creo que es perder tiempo, perder recursos, ¿verdad? México está presente, lo querramos o no, en el tema de la migración. Por supuesto, y aparte de eso, recordemos que recientemente México propuso un proyecto que incluía a nuestra región, entonces sí, valía la pena poder conocer aún más, profundizar, hacer propuestas y decir, vamos a empezar a gestionar o actuar sobre este proyecto, hacer algo concreto, porque al final uno se pregunta, bueno, estas reuniones al final, ¿qué objetivo tienen? Poder tratar los temas, pero ¿correcto? ¿Cuál es el seguimiento? ¿O se desarrolla algo o simplemente es una reunión? ¿Cuál es el motivo principal o el resultado al corto, mediano y largo plazo? Sobre todo porque no siempre vas a estar reunido así a tan alto nivel, es decir, el secretario de Seguridad de Estados Unidos con los ministros del Interior de estos países centroamericanos. Por eso recalco, es decir, Panamá tiene un problema que aunque no lo vemos reflejado en el día a día, aparentemente nosotros acá en Guatemala, imagínate, a Panamá llegan ciudadanos de todos los países sudamericanos y hasta de otros continentes, muchos asiáticos y africanos que llevan un destino para la migración que es Estados Unidos. Costa Rica se ve muy afectado en los últimos años, si le podemos llamar con ese término, por una migración centroamericana que viene particularmente de Nicaragua. Y por Nicaragua de todas maneras tienen que pasar muchas de estas olas migratorias. Al final de cuentas, Sandy, yo creo que tenemos que rescatar, número uno, también el liderazgo tomado por Guatemala para organizar y ser sede de este tipo de reuniones y esperemos que sea única y exclusivamente el inicio de reuniones que por supuesto que permitan controlar el tema migratorio, pero por sobre todo llegar a la raíz del mismo, es decir, que se le dé seguimiento incluso. Correcto, Sandy, es decir, que podamos llegar a combatir la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidad, la falta de empleo, la falta de inversión y el que no hayan los recursos suficientes para que nuestra gente ya no migre. Ahí es a donde tenemos que llegar. Y ahí va la crítica también, porque lo recalcábamos incluso en lo que le proyectábamos en imagen, de que se está tratando el tema de la migración como un problema de inseguridad y no se le está dando el enfoque, otro enfoque que es muy necesario, el tema, por ejemplo, de desempleo, de falta de oportunidades. Es decir, no podemos tratar el tema solo donde nos conviene, sino donde en realidad surge este fenómeno. ¿Sabes cómo es esto? Como tomar alguna medicina, porque ¿qué síntoma tienes? ¿Me duele la cabeza? Tómate un analgésico. Sí, te va a quitar el dolor de cabeza o por lo menos los síntomas, pero no estás combatiendo la enfermedad. Aquí se está haciendo exactamente lo mismo. Lo que hay que ver es eso, los problemas estructurales de los tejidos sociales centroamericanos y esa falta de desarrollo en nuestros países que hace que todavía las personas vean con aquel anhelo, ¿verdad? Y aquella cuestión cultural que tanto hemos hablado contigo, una situación aspiracional el llegar al ya muy mal llamado sueño americano. Una cuestión, si quieres, para concluir, al menos de mi parte, este tema. La política estadounidense en cuanto a que si van a dejar entrar centroamericanos no ha cambiado. La respuesta es no lo van a hacer. Así que eso también tenemos que entenderlo nosotros. Y la postura con la cual se trata el tema, bueno, creo que reafirma también ese tipo de política, ¿no? Inseguridad, inseguridad, inseguridad. Es correcto, Sandy. Bueno, concluimos entonces con el primer tema de análisis. Tenemos otra problemática también que estaremos abordando. Julio, danos un adelanto. ¿Qué pasó hoy? A ver, esto me parece increíble, Sandy. 34 años de la promulgación de la Constitución vamos a celebrar el próximo 31 de mayo. Hoy se hicieron actos oficiales de Estado. Pero los grandes ausentes son aquellos que se dicen ser los defensores de la Constitución. La Corte de Constitucionalidad, a través de sus magistrados, no quisieron llegar. Ya lo vamos a ver por qué. Después de la pausa, por favor, siga con nosotros. Por favor, no cambie. Recuerde que somos a la medida.
Y bueno, continuamos con este tema de análisis. En conmemoración al 34º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala, se realizó una sesión solemne en el Palacio Legislativo en la que estuvo el presidente de la República, Jimmy Morales. El presidente Jimmy Morales enumeró durante el discurso 3 momentos importantes para la soberanía del país y el Estado de Derecho. En esta oportunidad y en el marco del 34º aniversario de la promulgación de la Constitución Política de la República de Guatemala, quiero destacar 3 fechas épicas que han determinado la constitucionalidad de nuestro Estado de Derecho. En primer lugar, el 15 de septiembre de 1821, día en el que se firma el Acta de Independencia de Guatemala y de las provincias de Centroamérica de la colonia española, corona española. Y aquí es meritorio resaltar el rol protagónico que tuvieron nuestros próceres de la independencia. Todos ellos lideraron con valentía y determinación ese movimiento independentista que dio lugar a una vida libre y soberana a Centroamérica, y con ella la Capitanía General de Guatemala en 1821. La segunda fecha épica a la que quiero referirme es el 21 de marzo de 1847, día de la creación de la República de Guatemala. Y la tercera fecha épica a la que voy a referirme hoy es el 31 de mayo de 1985. Ese día, en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente, se decretó, sancionó y promulgó nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, aún vigente. Hace 34 años, la historia política de Guatemala dio un paso al frente para evolucionar del modelo autoritario en el ejercicio del poder al modelo democrático del siglo XX. Honorables diputados y dignatarios del pueblo de Guatemala que han defendido la soberanía del país, hoy quiero agradecerles nuevamente su valentía, su coraje y su determinación, así como su lealtad a la nación. El mandatario también se refirió a las 3 formas de enfrentar la ley. Y hay 2 formas de enfrentar la ley y hay una tercera que utilizan los cobardes. Las 2 formas de enfrentar la ley son: la primera, someterse a ella, utilizando el legítimo derecho de defensa establecido en el artículo 12 de la Constitución de nuestra patria. La segunda, el derecho a la legítima resistencia, plasmada en el artículo 45 de nuestro texto constitucional. Y la tercera, que es la que dije que usan los cobardes, es la fuga. Quien no se somete a la ley usando su legítima defensa y no se acoge a la legítima resistencia y simplemente huye, es un prófugo o prófuga de la justicia. No lo digo yo, lo dice la ley, lo dicen las leyes de Guatemala. Y en este mismo orden informativo, el presidente del organismo legislativo, Álvaro Arzú Escobar, hizo un llamado a la defensa y recuperación del espíritu que animó a la redacción original de la Constitución Política de la República de Guatemala. También llamó a evitar la politización de la justicia y a mantener la soberanía del país. El proceso de deterioro y deslegitimación de una Carta Magna no solo puede derivarse de una concepción, sino también de la imposición de ideas ajenas al texto constitucional que los ciudadanos aprobaron. Hoy sabemos, por experiencia propia, que la politización de la justicia es el germen y el principio de toda división de la sociedad. Nunca lo supimos mejor que ahora. Ahora sabemos que esta politización es tan totalitaria y represiva como las armas. Ahora sabemos lo que es sentirse indefenso ante el abuso de poder en nombre de una ley no escrita que se inspira en la revancha y el resentimiento. Acá advierto un fenómeno que se viene gestando y que ha llegado a las propuestas de grupos políticos y de ONGs. La constitucionalización del derecho internacional. En otras palabras, desde organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
se ordena cambiar nuestras constituciones a partir de sus ideas e interpretaciones. En este aniversario de nuestra constitución, en el medio de una lucha por no dejarnos arrebatar el destino de Guatemala, hago votos por una recuperación del espíritu que animó la redacción original de nuestra Carta Magna. Garantizar la dignidad de la persona humana, conservar la familia como asiento último de los valores y de la vida social y estructurar un verdadero Estado de Derecho donde en nuestra República reinen la justicia y la soberanía. Quien también acudió fue el presidente del organismo judicial y de la Corte Suprema de Justicia, quien exhortó a los guatemaltecos a conocer lo que establece la Constitución Política de la República para dar cumplimiento a sus preceptos durante esta sesión solemne realizada en el Congreso de la República. Estas fueron sus palabras. El hacer referencia a la Constitución Política va más allá de aludir a un simple documento, ya que representa la concreción de un pacto social que consagra los derechos fundamentales y por consiguiente plasma las normas y directrices del actuar de todos los guatemaltecos y guatemaltecas en la sociedad. Por ello, la actual Constitución Política es el resultado de la voluntad del pueblo de Guatemala, quien, a través de sus representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, edificó el entramado jurídico, político y social del país. Por tanto, la Constitución Política de la República de Guatemala es la columna vertebral del organismo judicial, ya que define nuestro actuar en pro del alcance del bien común y la resolución de los conflictos entre las partes. De tal cuenta, seguiremos actuando en cumplimiento de administrar justicia de acuerdo con lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional e internacional, velando en todo momento por el debido proceso y la independencia judicial. Hago un llamado a todos los sectores de la sociedad guatemalteca para conocer ampliamente el contenido de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como dar cumplimiento a sus preceptos, ya que esto contribuirá a la gobernabilidad democrática y el Estado constitucional de derecho. Bueno, y en este tema permítame compartir con usted algunos datos muy importantes. Recordemos un poco de historia. Usted en pantalla lo va a ver también para que lo comparta con nosotros. El 31 de mayo del año de 1985 fue promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente nuestra actual Constitución. Eso quiere decir que en ese momento la Constitución estaba vigente, pero no positiva. Tras un largo periodo en aquella ocasión que se denomina en derecho vacatio legis, esta Constitución nueva fue, digamos, hecha positiva y ley de Guatemala hasta el 14 de enero del año de 1986, cuando ya entra en vigencia. Cabe señalar que desde la fundación de la República de Guatemala como Estado independiente, esta es la Constitución número 13 que nos rige, ¿no? Contando todas las que hemos tenido. Hay una cosa que también es muy importante. La Constitución creo que es básico, fundamental saber que es la ley máxima que se puede aplicar en un estado, en este caso en el territorio del Estado guatemalteco, y que las constituciones, así como la nuestra, establecen su artículo 175, esa primacía constitucional donde dice que no hay nada que la pueda contravenir y nada que la pueda contrariar. Ahora bien, haciendo alusión también a lo que reza la Constitución, Sandy, en su artículo 268 constitucional nos habla de la Corte de Constitucionalidad. Claro. Y nos dice que es el máximo tribunal
que debe velar por el fiel cumplimiento y defensa de esos preceptos establecidos dentro de lo que es la Constitución. Por ello, llama la atención definitivamente que para esta celebración del 34 aniversario de la puesta en vigencia de la promulgación de la Constitución, los grandes ausentes hayan sido todos los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, particularmente de su magistrado presidente Bonerge Mejía. Julio, ¿cómo ves la situación que vamos a plantear a continuación? La ausencia de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, la ausencia de varios diputados en un día tan importante donde se está realizando una sesión solemne, que sabemos que este tipo de sesiones son para actos muy importantes. Correcto. Uno de ellos es la conmemoración entonces de un aniversario de la Constitución Política de la República. ¿Cómo se puede interpretar estas ausencias? Te lo digo fácilmente en pocas palabras, mal, muy mal. ¿Por qué? Porque aquí ya no es una cuestión de que si estoy de acuerdo contigo, si no estoy de acuerdo, si me caes bien o mal. Son funcionarios de Estado con una alta investidura y con una responsabilidad como funcionarios que a este tipo de celebraciones tan solemnes, tan magnas, porque estamos hablando, aquí quiero hacer una aclaración abriendo un paréntesis. Por favor, nunca se vaya a referir a la Constitución como la Carta Magna, porque Constitución y Carta Magna son dos términos completamente distintos. En 1215, un rey inglés llamado Juan Sin Tierra otorgó un documento que se llamaba Carta Magna como algunos derechos específicos para sus nobles. La Constitución es una situación democrática de un Estado republicano como el nuestro. Bueno, pues cierro el paréntesis. Estas ausencias, Sandy, solo se pueden tachar como una falta de respeto al orden propiamente dicho. Inmadurez política. Inmadurez política, un berrinche de niñitos, ¿verdad? Ellos eran los primeros que tenían que estar acá. ¿Por qué? Porque son los llamados por ley y por la misma Constitución, no solo a defenderla, respetarla, sino que es parte de sus atribuciones, es decir, es parte de su responsabilidad como magistrados. Y otro punto que voy también, aparte de tocar este tema, se plantea también por algunos sectores de la necesidad de poder analizar, hacer ciertas reformas que todavía indican que hay lagunas legales en la Constitución. Hay temas pendientes, por ejemplo, la pena de muerte, que ya organismos internacionales han hecho el llamado a nuestro país que se decida algo. Su recomendación es esa, por ejemplo. Hay otros temas también a tratar. ¿Crees tú que es momento y las condiciones están propicias para que se pueda iniciar el análisis y reformar la Constitución? A mí me parece algo importante. Fíjate, Sandy, este tema es tan vital que si te parece, después de esta breve pausa comercial, lo tratamos como un tema de análisis completo y vemos los pros y contras de una posible reforma constitucional. ¿Te parece mejor? Muy bien, vamos a ir a una pausa. Regresamos con la respuesta a esta pregunta y usted también puede hacer su propio análisis. ¿Qué temas cree que se deberían reformar o por qué no se debería realizar? En su casa, dialóguele entonces mientras vamos a hacer una pausa. Claro que sí. No cambie, por favor. Recuerde que somos a la medida. Bueno, ahí está, ¿no? La pregunta que me hacía Sandy Monroy antes de que nos fuéramos a la pausa. ¿Debe o no reformarse la Constitución? Usted tiene también sus ideas. En pantalla, ayúdeme, por favor, para que demos otras ideas y aspectos a esta conclusión. El debate de las reformas constitucionales es un tema que lleva años dentro de la sociedad guatemalteca, usted lo recordará, pero que no ha logrado los consensos necesarios para poder llevarse a cabo. Recordemos que una constitución política representa para cualquier estado lo que en derecho se denomina un pacto social y un pacto jurídico, mediante el cual se establecen las garantías y la organización política de una nación. En la década de los 90 se hizo una consulta popular para establecer si el pueblo de Guatemala estaba anuente a una reforma constitucional. La reforma en aquel momento iba a constar de la modificación de aproximadamente 2 artículos, era una situación pequeña, pero
pero terminó siendo la propuesta de alrededor de 40 modificaciones a artículos constitucionales, por lo que el resultado obvio de la consulta popular fue que el pueblo de Guatemala diera y votara por un rotundo no en aquel momento. Sin embargo, recordemos que también han habido otros varios intentos, Sandy, de modificar la Constitución. Y yo quiero aquí que me ayudes para poner esos elementos al análisis. Por supuesto, Julio, porque ya en los años 2000 han habido varios intentos de poder retomar entonces el tema por parte de distintos estratos de la sociedad. Reformas propuestas que abarcan incluso por parte de la sociedad civil, reformas tanto por la USAC y tanques de pensamiento y organizaciones también de la sociedad civil. Correcto. Inclusive el denominado G4, integrado por la PDH, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica y la USAC, también habían tratado de promover una reforma constitucional sin éxito. Y el más reciente de los intentos para llevar a cabo una reforma constitucional había sido apoyada por la CICIG y el Ministerio Público ante el Congreso de la República con el mismo resultado. Considerando entonces la coyuntura política y social del Estado de Guatemala, parece que no es el mejor momento, Julio, para poder reformar este pacto social que nos rige. ¿O tú cómo ves la situación? ¿Crees que existen las condiciones? Exactamente, las condiciones. En este momento no lo creo posible, Sandy, y te explico por qué. Apenas estamos saliendo de una, y esto es innegable, cualquiera lo puede ver, una polarización, una división muy fuerte que sucedió en los últimos años en la sociedad guatemalteca, que eso viene a causar muchos males. Entonces, aquí puede haber muchísimas personas y grupos de interés que tengan precisamente eso, el interés de llevar la Constitución a otros rumbos que no son los adecuados. A ver, por ejemplo, algunas agendas por ahí que pretendan cambiar situaciones muy de fondo del orden constitucional. Yo te digo algo, la Constitución Política de la República de Guatemala es una muy buena constitución, bastante desarrollada, tal vez hasta demasiado, te diría yo. Y en todo caso, yo creo que será más adelante cuando el pueblo de Guatemala adquiera una paz, una tranquilidad, una seguridad y una madurez también bastante en el tema jurídico y político, que podamos plantearnos la reforma a nuestro pacto social. Por supuesto, hay distintos intentos que se han tenido, pero también las condiciones no han sido las propicias. Correcto. Hay temas, Julio, que están pendientes de poderse entonces o continuar o por ejemplo la pena de muerte. ¿Qué hacer en este caso? Pero es un tema que al final se ha ido dejando, y qué tan sano es también tener así este tipo de castigo. Mira, es una situación que sí tenemos que plantearlo. Por ejemplo, obviamente mi formación jurídica diría que al principio yo debería estar en contrario, ¿verdad?, a lo que es la aplicación de la pena de muerte, pero creo que en el contexto histórico que estamos viviendo actualmente, ante esa inseguridad, mi idea sería cómo hacer para reactivar una pena que es efectiva y que de alguna manera podría pues venir también a ser un paliativo para el tema de la inseguridad en Guatemala. No solo eso, ¿verdad, Sandy? Hay cosas importantes que no están incluidas en la Constitución. A ver, en el año de 1985, cuando se promulgó, no existía la Policía Nacional Civil, que es una creación de los acuerdos de paz. Entonces, por ejemplo, el artículo, a ver, Sandy, si me recuerdas tú, 254 es 54 de la Constitución, que habla de la función del Ejército de Guatemala. Dice y le atribuye constitucionalmente el tema de la seguridad, aunque sabemos que los acuerdos de paz dicen que es la Policía Nacional Civil. Ese tipo de reformas y de cambios sí tendremos que llegar a hacerlas en algún momento. Actualizar, la verdad que hay temas que necesitan esa actualización. Julio, si te dicen, bueno, vamos a reformar la Constitución, ¿cuáles son las propuestas que ustedes hacen para poder modificarla? ¿Qué temas incluirías tú? Bueno, yo creo que aquí los temas son bastante importantes. Número uno, el respeto a las garantías de derechos humanos, que ya están incluidas en los primeros 46 artículos, pero debemos de ampliarlas más, porque no están los 30 derechos humanos bien identificados todavía dentro de la Constitución. Y luego, obviamente, los temas mucho de orden de seguridad, como estamos viendo, y de aplicación o no de situaciones que nos pueden servir a los guatemaltecos, como el tema mismo de la pena capital. Por el momento eso creo que serían las reformas. Y bueno, recordemos también que se necesitarían muchos consensos también, Julio, y el momento actual creo que no es políticamente correcto. Exactamente. Así está la situación entonces. Este viernes se conmemora un aniversario más de la Constitución Política de la República. Y bueno, esto fue lo que sucedió en el Congreso de la República. Ahí tiene usted el análisis. Ahora conozcamos otras noticias, ¿te parece? Claro que sí, Sandy.
tema electoral, este miércoles quedarán definidas las papeletas electorales de los 8 distritos que quedaron pendientes de aprobarse por la falta de certeza jurídica que se tenía en relación a la participación de los candidatos a los diferentes puestos y a las diferentes organizaciones políticas. Los recursos legales que detenían la aprobación de papeletas en 8 distritos electorales ya fueron resueltos según las autoridades del ente electoral, por lo que convocaron para este miércoles la sesión en la que los fiscales elegirán la casilla en la que quieren aparecer dentro de la papeleta celeste este 16 de junio. Los departamentos que se conocerán ese día son los siguientes: Sololá, Quetzaltenango, Baja Verapaz, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, Izabal y Suchitepeques. Según los magistrados, las resoluciones se notificaron desde el pasado lunes. Ahora, una vez aprobados estos distritos, iniciará con el proceso de impresión de papeletas. A ver, yo tengo una propuesta, Sandy, para que podamos seguir con el orden informativo. Vamos a una breve pausa comercial, ¿te parece? Por supuesto, siga con nosotros, todavía hay mucha información. Le hago una pregunta, ¿ya sabe dónde votar? Si todavía no sabe la respuesta, no se preocupe, porque ahora en menos de 2 minutos podrá conocer su centro de votación desde un dispositivo móvil o bien una computadora. Y es que a partir de hoy, el Tribunal Supremo Electoral ha puesto a disposición de la población una página para saber dónde le toca votar. Muchas personas aún tienen duda de qué centro de votación poder asistir, pero es tan fácil determinarlo con ingresar a la página que se ha habilitado. La página es endondevotas.tce.org.gt. Aparece, se puede ingresar desde un aparato móvil o bien desde una computadora. Esta es la primera pantalla de la página web donde estará esta información. Lo único que se tiene que hacer es ingresar su número de DPI en la primera casilla. Y en la segunda casilla es fácil ingresar su fecha de nacimiento. De esta forma aparece el calendario con un clic en el año actual. Usted puede ubicar el año de nacimiento y posteriormente marcar el mes y el día. Únicamente se tiene que comprobar el código para poder ingresar a los datos y poder determinar en qué lugar le toca votar. Con el botón Consultar información aparecerá la información que usted desea saber: el número de boleta, el departamento y municipio en donde le toca votar, la dirección y el centro de votación en donde le toca ir a ejercer su voto. Bueno, pero también se puede realizar desde una computadora ingresando a la página endondevotas.tce.org.gt. Pero también se podrá tener esta información por medio de una app que se pondrá a disposición en los próximos días para dispositivos Android. También mensajitos de texto y llamadas. Tenemos la aplicación de Android, Donde Votas GT 2019. Todo es con sus espacios. Aquí tienen que ingresar el DPI del ciudadano y la fecha de nacimiento para que les indique en qué lugar les toca votar. Estamos también repartiendo CDs a todas las delegaciones y subdelegaciones del país, en donde también va este sistema, a diferencia que aquí se puede imprimir una boleta que se le entrega al ciudadano para que esté seguro dónde le toca emitir el sufragio. En las próximas horas, la empresa de telecomunicaciones que está contratada para transmisión de resultados nos estará entregando un IVR, que no es más que una aplicación donde llaman por teléfono, ingresan su DPI y de regreso una voz les contesta en dónde le toca votar, y mensajitos de celular en donde se va a ingresar a un número el DPI y de regreso también le da la misma información. 2.933 serán los centros de votación habilitados para esta contienda electoral y 21.093 mesas receptoras de votos a nivel nacional.
Bueno, y ahora una noticia trágica, y es que el candidato a la alcaldía de San José Pinula por el partido Fuerza, escucha usted, tomó la fatal decisión de suicidarse. No se conocen aún los detalles, pero al parecer problemas económicos llevaron al candidato a ponerse un arma de fuego en la boca y dispararse. Todavía con vida fue trasladado a un hospital privado, pero falleció minutos después de su ingreso. Veamos la información aquí en A la Medida. Bueno, Sandy, es una situación bastante trágica esta que sucedió en San José Pinula, ¿verdad? Por supuesto, y sorprendió también, ocurrió ya en horas de la noche. Lamentable esta situación, pronunciamientos que se han hecho también, entonces estaremos pendientes de cuál es el seguimiento que se le da a esta noticia. Y con esto terminamos, Julio. Es momento entonces de concluir con este programa. Muchas gracias a usted por su sintonía. Feliz noche. Mañana lo esperamos en punto de las 21 horas. Buenas noches.